Fueron meses bastante complicados, duros, con un panorama, digamos, donde la incertidumbre es lo que más va complicando todo, porque uno ve que se da un paso para adelante, dos pasos para atrás, entonces, bueno, el rubro es bastante complicado en el sentido de que no es tan fácil la puesta en marcha de un negocio gastronómico, volver a cerrarlo, volver a arrancarlo, o sea, todas esas idas y venidas también hacen que complica un poco la decisión, porque ya está la decisión de si vale la pena abrirlo en un contexto así, cuando te autorizan, y si encima el panorama es que automáticamente te pueden cerrar si aparecen casos o se complica la situación, bueno, es mucho más difícil de tomar la decisión, digamos. El tema del delivery, nosotros particularmente ya lo habíamos desarrollado el año pasado, como un método de cubrir la baja de la falta de demanda en temporada de invierno, con la llegada de las apps a la ciudad y demás. Entonces ya eso, por lo menos esa parte ya la teníamos desarrollada, que es un paso bastante importante, porque reinventarse después en medio de la pandemia para algunos fue mucho más difícil. Ahora, la facturación del delivery, si bien creció en proporción a lo que venía antes, en relación a la facturación de un local gastronómico no llega a ser ni el 10%, o sea, no te llega a cubrir ni los gastos fijos de luz, alquiler, sueldos, ni cerca. Básicamente algunos beneficios del Estado, sí, como es el ATP, lo cual alivianó bastante. Nosotros, digamos, como grupo empresario hicimos la otra parte, digamos, de cumplir la diferencia del salario. Se negoció con los propietarios de los alquileres. Creo que se trató de buscar una solución en la que todos pudiéramos estar, digamos, cediendo una parte y sea provechoso para todos. Cuando hablamos de todos cediendo una parte, todos menos el Estado. El Estado, sí, no, el Estado no ha cedido nada, digamos, por ahora, digamos, no ha cedido nada. Sacándola, bueno, la parte del ATP, digamos, que ha sido una ayuda a nivel nacional, la realidad es que después no tenemos ninguna excepción fiscal, no hay créditos a tasa cero, que es lo que se buscaba, no hay eliminación de intereses, digamos, en las cosas que uno se tasa. Bueno, ante la magnitud del problema, digamos, en definitiva, uno como empresario, digamos, la parte impositiva y demás, bueno, pasa a pasar a segundo plano. Lo que en un momento uno lo preocupa, que es estar al día con los impuestos y demás, ante la magnitud de pagar el alquiler, pagar los sueldos o pagar los impuestos, bueno, nada, los impuestos pasan a un segundo plano, ¿no? Y el sector de bares y restaurantes tuvieron una ventana en la ciudad de Paraná de prácticamente 15, 20 días, justo cuando empezaron los fríos más intensos, que les permitió empezar a trabajar algunos y nuevamente de golpe cerrar. Nunca tuvieron una explicación por qué tuvieron que hacer esto, porque los protocolos se cumplieron siempre. Lo que se dio en la ventana fue que hubo pocos que abrieron. ¿Sí? Bueno, muchos quedaron en el camino, a muchos no les convenía abrir por una cuestión de lo que hablábamos, por la aplicación del protocolo y las dimensiones del local no les servían, porque en definitiva era poner en marcha toda una infraestructura y una maquinaria para una capacidad de cubiertos que no les iba a representar, digamos, gran ingreso. Y aún con ese escenario se vio muy poca demanda de la gente. Hubo un nicho de gente de 60 años para arriba, básicamente, o 55 o 60 para arriba, que directamente no salió. Y después lo que se esperaba, que era un público que cansado de estar encerrado y demás, saliera a consumir, no se vio, digamos, no se vio. Hubo muy poca gente, digamos. Quizás sí se vio más o lo que yo pude observar en la ciudad, fue en el nicho de más joven, chicos, digamos, entre 20 y 30 años, más de bar, pero también teniendo en cuenta un contexto donde no hay boliches, la mayoría de los bares estaban cerrados, decidieron no abrir, o sea que el panorama es complicado, o sea, no es que vos el día de mañana vamos a abrir o nos van a autorizar a abrir y esto automáticamente se va a revertir, digamos, ¿no? En realidad Santa Fe tardó un poco más en abrir, nosotros cuando ya habíamos abierto ellos seguían todavía cerrados. Pero indudablemente a nivel sanitario, digamos, de alguna forma se ha controlado más la situación y al día de hoy, digamos, la ciudad está abierta, la parte gastronómica, tanto Santa Fe, Rosario, distintas ciudades. Se ha visto una reacción del público un poco más masiva a la afluencia de los locales.
por lo menos eso es lo que se observa, que quizás tiene que ver también un poco más con los hábitos de la gente. O sea, es una ciudad más acostumbrada a salir, más cosmopolita, digamos, que Paraná, y a eso influye bastante. Paraná es una ciudad donde encima se dio que la ventana donde se rehabilitó el rubro coincidió con la entrada del invierno fuerte, que es donde la gente básicamente en Paraná se guarda y sale quizás los fines de semana como mucho. Pero también, digamos, tuvo que ver, digamos, el tema de que la gente tiene miedo, está todo el día mirando los medios de comunicación, las noticias del gobierno y demás, entonces automáticamente se guarda. De hecho, cuando aparecieron 3 o 4 casos en Paraná, antes de que se volviera de vuelta para atrás, ya al local no vino nadie, para que te des una idea. Entonces automáticamente ya la gente misma se retrotrae. Y la situación para este sector ya es prácticamente desesperante. Ya hay varios comercios de estos rubros que han confirmado el cierre de sus puertas en la ciudad de Paraná y en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos. Por eso, no solamente gastronómicos, sino también hoteleros están exigiendo una ley de emergencia a nivel nacional, pero que sirva en serio, de acuerdo a cómo se la está proponiendo. La situación en realidad es desesperante. Sí, hoy, hablando con colegas de todas las ciudades del país, es bastante desesperante. Se había hecho una estadística el otro día de que se calculaba que 7 de cada 10 establecimientos iban a cerrar las puertas, porque en definitiva son 120 días en donde no se está pudiendo trabajar, y este es un negocio básicamente de caja diaria, donde uno vive del ingreso que se va generando día a día. Y ya es ingreso que se ha perdido y que no se va a recuperar, y los impuestos se siguen acumulando y las deudas se siguen acumulando y se va haciendo cada vez más complicado. Así que el panorama es bastante difícil. Se está luchando mucho por el tema de la ley de emergencia turística y la ley de emergencia para el sector, en donde básicamente se reclama que el sector es el más castigado, el sector turístico, y es el primero que empezó. O sea, cuando arrancó el confinamiento, que fue a partir del 19 de marzo, ya de la semana anterior, digamos, en los locales ya no se veía gente. Y va a ser el último en salir, porque va a ser el último que van a habilitar y el último al que la gente va a salir masivamente a consumir. Por lo menos eso es lo que se ve. Ni hablar, digamos, de lo que es turismo extranjero o ciudades que están, digamos, ligadas al turismo extranjero. Y básicamente lo que está pidiendo es la ley de emergencia, en donde se pide que el ATP continúe para el sector, que haya créditos a tasa cero, que haya exenciones fiscales, que haya exenciones en lo que es descuento de créditos y débitos bancarios. O sea, hay una serie de medidas que se están pidiendo que están lejos de lo que se está ofreciendo desde el Estado. Y hoy pensar en lo que puede llegar a suceder en la post-pandemia, cómo va a reaccionar el público, cómo se van a adaptar los bares y restaurantes a ese momento, es pensar a un muy largo plazo, porque no se sabe cuántos ni quiénes van a poder llegar a esa parte del post-pandemia. En realidad se piensa en cómo llegar al post. O sea, la mayoría de la gente del rubro lo que se está pensando es si vamos a llegar al post. Y cómo, bueno, hay que verlo, pero la realidad es que está complicado, digamos, desde el punto de vista de que se han acumulado muchos meses sin trabajar, lo cual genera mucha deuda, y después en un periodo, encima en un momento donde, digamos, o sea, los problemas económicos van a estar agravados. Yo creo, o veo yo un escenario de mucha inflación, caída alta en el consumo. Y el nuestro es un rubro básicamente de esparcimiento, de ocio, no es un rubro necesario en tus gastos, ¿sí? Entonces las cosas han aumentado mucho, los insumos han aumentado mucho y el poder adquisitivo de la gente está muy bajo. Entonces yo creo que la recuperación para los que queden va a ser lenta, va a ser bastante lenta. No va a ser una cuestión de mañana se activó, se autorizó todo y al otro día se revierte la situación. Hoy es la misma incertidumbre. Nosotros desde la asociación decidimos presentar un recurso de amparo a nivel institución para poder trabajar. Se ha hecho marchas y reclamos junto al sindicato, desde la asociación empresaria junto con el sindicato. O sea, en esto estamos juntos porque afecta a las dos partes por igual.
Y lo que estamos pidiendo a veces es bajo qué parámetros sabemos que nos van a autorizar, ¿sí? O sea, cuál va a ser el lineamiento que se va a tomar para autorizar o no autorizar la actividad, y que no quede a discreción de, bueno, está complicada la situación, o digamos, decir, bueno, che, ¿qué parámetros tenemos o qué parámetros tiene la autoridad para volver a habilitar el rubro, digamos, ¿sí? Se logró que se salga la ley de emergencia turística provincial, que está ahora en la fase de reglamentación. Estamos esperando también eso que salga, ver qué beneficios trae. Pero no, y la situación para el sector, la realidad es desesperante. Han quedado muchos colegas en el camino, se han perdido muchísimos puestos de trabajo, vuelvo a repetir. Nosotros tenemos un sector que, para que te des una idea, un local gastronómico quizás chiquito tiene 20, 30 empleados. O sea, es muy mano de obra intensivo, genera mucha fuente de trabajo a nivel local y a nivel país. Es por eso que siempre llama el turismo la industria sin chimenea, y la verdad es que uno escucha siempre que la industria sin chimenea, que hay que incentivar ese sector, que no sé qué, pero después en los hechos no hay medidas que vayan alineadas con eso que se dice. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.